Eso, y si en algún momento también me gustaría compartir lo que estoy haciendo, puedo por momentos de repente abrir la cámara y compartir. Y si por conectividad la tengo que cerrar, pues también lo puedo hacer. Y si no, simplemente si ya me fui lejos del computador, lejos de la cámara para ir a jugar con estas manos también. Eso. Si alguien por ahí de repente abrió su cámara, también puedo como tratar de tocar a esa persona que está por allá, como una manera de encontrarnos, de saludarnos nuevamente. Buenas tardes. Eso, y también puedo copiar movimientos, sí, que me parece, uy, qué rico poder probar esto en mi cuerpo, en mis manos. Y me puedo ir también respirando con esas manos, un poco conectando con esa respiración celular que está en cada célula. Y estas manos tienen miles de células, jugando también con las velocidades. Eso, eso. Y muy despacito nos vamos a ir otra vez al mano con mano, respirando profundamente para sentir la totalidad de la mano con la otra mano. Si solamente puedo mover una mano, entonces puedo hacerlo de repente al lado de mi cara, en una mejilla o en el cuello. O si de repente no puedo mover ninguna, pues entonces trato de tener esa conexión con alguna otra parte del cuerpo junto con otra. Tal vez un brazo puede ir conectando con el cuello, o tal vez brazo con brazo. Entonces voy a simplemente darme un espacio para conectar una parte del cuerpo con otra. Entonces, que si la mano en una pierna, que si el brazo en el hombro, que si el pie en un brazo. Entonces me quedo ahí simplemente sintiendo ese peso, esa temperatura, esa respiración. Es como un apoyo. Sí, entonces busco diferentes apoyos en mi propio cuerpo. Y si encuentro alguno especialmente placentero, me quedo ahí, aprovecho para quedarme ahí un momento, descansando, respirando. Eso. Y me quedo ahí un ratito más, simplemente estando. Y guardando cualquier sensación, cualquier movimiento, si dejó eco en el cuerpo, también lo puedo sentir ahí, ya sea en las manos o en cualquier parte del cuerpo, o en la respiración. Y le damos un cierre a este juego, a esta danza. Y
puedo volverme a colocar en esa posición en la que comenzamos, una posición cómoda, con ojos abiertos o cerrados, como yo necesite, como yo quiera, sintiendo los apoyos de los pies, sintiendo el apoyo de la respiración. Y si tengo los ojitos cerrados, puedo irlos abriendo poco a poco, muy, muy despacito, como las persianas cuando se van abriendo, sí, en la mañana y van entrando los primeros rayitos. Es bueno, buenas tardes otra vez y gracias por participar, quienes pudieron, quisieron. Eh, en realidad yo les quería compartir un poquito del trabajo también desde la vivencia, ¿verdad? Esto es uno de de las dinámicas que muchas veces pues hacemos en el proyecto y también algo que me resonó un poco de los videos que vimos, ¿verdad? Bueno, yo ya había visto uno de esos, ¿verdad? Pero el otro no, y que fue muy hermoso, el de UNEARTE, y se hablaba mucho acerca de de este vínculo, ¿verdad? Con nuestros cuerpos. Entonces es algo que también a nosotros desde acá, Costa Rica, ha resonado muchísimo. Entonces por eso me pareció como interesante poder partir también desde ahí. ¿Y cómo se conecta esto a la expresividad, al final de cuentas, y esto a las artes? Entonces, pues quisiera como preguntarle si hay alguna resonancia. Vi también que en el chat este, pusieron algunas cositas, ¿verdad? Pero si alguien quisiera como ahorita decir algo, puede ser una palabra, un gesto o un sonido que quisieran como compartir, si tuvieron la oportunidad de hacer la experiencia. Perfecto. Aquí vi que Leonardo puso anatomía viva interesante. Apostamos por aprender del y con el cuerpo vivo, el propio y el de otros. Exacto. Sí. Sí, es que es el primer lugar de aprendizaje. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Parte todo. Y bueno, yo quería como compartirles pues algo muy, muy breve acerca del proyecto. Pero bueno, no sé si alguien iba a compartir algo antes de pasar. Muchas gracias. Entonces, bueno, eh, este proyecto, Artes y Salud, ha venido como reformulándose. En realidad comenzó como un proyecto que se llamó Conexiones para la Creatividad. Eran unas redes. Yo en ese momento estaba como participante y otra compañera, Enid Sofía, era la coordinadora. Y fue como un poco interesante cómo comenzamos porque fue a raíz de una solicitud eh, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el sistema de salud pública que tenemos en Costa Rica. Y la caja en ese momento, que era por ahí del 2010, tenía un departamento que se llama Patrimonio Cultural. Y dentro del patrimonio cultural hay dos personas, ¿verdad? Con una gran visión, Rodrigo y Dania, que pues hicieron una propuesta de arte terapia. Llegaron al centro que se llama acá en la Universidad Nacional de Costa Rica, Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística. Pero nosotros no trabajamos desde ahí de terapia, sino que somos cuatro escuelas de arte, que son danza, teatro, música y arte y comunicación visual. Entonces, él les planteó que trabajáramos en una alianza interinstitucional en esta parte como de dialogar. ¿Qué pasa? ¿Qué ondas con las artes y la salud? Entonces fue un proceso muy hermoso porque básicamente en el 2010 fueron como sesiones de trabajo interdisciplinarias, entonces de diálogo con personas profesionales en psiquiatría, en medicina, en psicología, en trabajo social, ¿verdad? Y nosotros desde las artes. Y una de las preguntas era cómo, ver cómo esto iba a funcionar, o sea, por qué las artes en un hospital o en un centro de salud,
¿verdad? Entonces fue como por un trabajo de antecedentes, también de alguna manera como de validación de las mismas artes, ¿verdad? Porque me acuerdo que me preguntaban, bueno, ¿y usted cómo va a trabajar de la danza con una población X? Entonces era como, ¿verdad? Me lo están tirando y además era cualquier audiencia a la que yo tenía que contestarle, sino que era la audiencia de encargados en salud mental de un sistema público. Entonces, bueno, fue toda una aventura hasta que nos permitieron en el 2011 comenzar con dos procesos pilotos, que uno fue en un hospital psiquiátrico con personas residentes del hospital y otro fue con la niñez, específicamente en un hospital público de Heredia, donde se trabajó el tema de la obesidad mórbida, pero en la niñez. Entonces, en ambos proyectos participaron estudiantes de música. Yo estaba en ese momento desde danza y mi compañera también en algunos momentos también desde teatro. Entonces fueron trabajos muy interesantes, de muchísimo aprendizaje, ¿verdad? Cómo trabajar en otros contextos. Además, todos eran contextos del hospital, ¿verdad? No es que íbamos como a la comunidad, a hacer talleres, no, es que era en el hospital mismo, ¿verdad? Entonces también eso tiene como toda una parte muy interesante de investigación porque no, ¿verdad? Las condiciones pues son otras, entonces ha sido bastante conmovedor ver también cómo se puede trabajar interdisciplinariamente. En uno de esos proyectos me acuerdo que habían estudiantes de último grado de medicina, que aquí tiene que ser como decir una residencia, ¿verdad? En su último año. Entonces, en algún momento uno de ellos se acerca y me dice, es que usted está hablando acerca de imagen corporal, que es eso, porque nosotros, ¿verdad? Estudiamos el cuerpo desde medicina, pero nunca eso, ¿verdad? Entonces empezamos a conversar y ahí fue como muy, ese momento me recuerdo porque lo que les quiero compartir era como de las oportunidades que surgieron, porque claro, yo decía, este chico ya va a ser médico el otro año, va a entrar a trabajar, ¿verdad? En medicina y pasó 7, 8 años estudiando cuerpo. Y nosotros desde la danza, ¿verdad? Desde las artes pasamos también, ¿verdad? Bueno, más todavía de ese tiempo y trabajamos también con el cuerpo. Entonces empezamos a ver qué existían, ¿verdad? También para entender este lenguaje inter o transdisciplinario que se va tejiendo. Entonces, pues a partir de ahí hasta la fecha hemos continuado con la alianza, con la CA, nosotros le llamamos la CA. Entonces, han sido procesos de diferentes índoles, después ya nos permitieron hacer intervenciones artísticas en los espacios de, de salud, ¿verdad? Entonces, que si iba música, que si iba teatro, en algún momento también probó con eh, teatro radio, con algunas proyecciones, entonces ha sido como todo un camino de aprendizaje con este proyecto. Y, y quería como mostrarles nada más algo breve. Bueno, esto es un proyecto que está en este centro, ¿verdad? De artes y que alberga todas las escuelas. Ahorita está en la Escuela de Arte Escénico y un poco que hemos venido también como hagamos cómo es esa implementación de las artes en la salud, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, bueno, hemos visto que hay programas no solo en Costa Rica, sino también en otros lugares de salud y educación. Hay un término muy interesante que cuando lo escuché me llamó mucho la atención porque era los artistas en residencia, porque claro, aquí escuchamos el médico en residencia, pero es como el artista en residencia. Yo decía, ay, qué bueno, digamos que pueda existir eso, sé que en otros lugares ya lo implementan. Después, bueno, por presentaciones, galerías artísticas, por medio de talleres y todo lo que son, ¿verdad? Las artes expresivas proyectos. Entonces, esta información va llegando como a cuentagotas conforme el proyecto se va desarrollando. Y ha sido como muy interesante porque mucho de este trabajo empezó desde esa primera alianza, ¿verdad? Entonces, a mí empezó por un voto de confianza de tanto profesionales en salud como profesionales en artes de ponernos a dialogar
¿verdad? Y un respeto, siento yo también entre disciplinas, de que, bueno, ok, es el criterio médico, pero aquí está también el criterio del bailarín, el criterio del profesional de música, entonces esto ha sido como un camino bien hermoso. Y pues dos de las áreas que han sustentado un poco este trabajo han sido por un lado las artes expresivas y por otro lado la educación somática. Nosotros pues no trabajamos, ¿verdad? El tema del arte terapia del ser como más desde psicoterapia porque eso se encarga, por ejemplo, de psicología, ¿verdad? O otras escuelas. En realidad nosotros estamos más enfocados a ese trabajo pero transdisciplinario entre profesionales y bien en lo que la educación somática o las artes y también las artes expresivas pueden potenciar en los procesos. Y bueno, un poco esto, ¿verdad? De las artes expresivas que en algún momento llegamos a ellas después de algunos años de ya haber comenzado el proyecto, ¿verdad? Ah, ok, hay todo un campo, ¿verdad? De disciplinas que trabajan esto y la educación somática es que sí ha estado ahí desde el principio. De hecho, cuando hemos como visualizado este trabajo, este diálogo interdisciplinario, ha sido uno de los apoyos más grandes, ¿verdad? El poder congeniar algunos lenguajes también para, ¿verdad? Porque todo esto se da gracias también a que se permiten los espacios, los permisos, pero para que esos permisos ocurran hay una acción de gestión por atrás, ¿verdad? Es como el tras escena, ¿verdad? Que para que este taller tan maravilloso pase, uy, devolvamos, tengo que ir a conseguir el permiso, hablar con el jefe de no sé qué departamento, con el otro. Entonces, ¿cómo le explico esto que va a pasar en la vivencia? Entonces, ha sido como muy interesante encontrar esos lenguajes me acuerdo de una de las palabras que a veces hacía bulla, que era la intervención, porque claro, una intervención médica es diferente a una intervención artística. Entonces, ya como que poner apellido, algunas palabras, pero bueno, todo eso se fue como creando y permitiendo que al final estas actividades artístico-creativas, ¿verdad? Pudieran tener como ese peso, de alguna manera también validación en un sistema que no pues estaba acostumbrada a eso, porque claro, uno va a un hospital y pues uno no va pensando que va a ir a un taller de danza o que va a ir a un taller de teatro o no, ¿verdad? Y uno va, ¿verdad? Con otra, de repente, expectativa o porque la buena educación nos ha hecho creer que es un contexto así. Entonces también un poco como quebrar esos conceptos ha sido interesante. Y en los últimos años hemos trabajado mucho el tema de los espacios de autocuidado y cuidado colectivo desde las artes. Y ha sido un tema como bastante poderoso también en el trabajo con profesionales en la salud, porque en algún momento trabajábamos más con personas usuarias de los diferentes servicios de salud, pero antes de la pandemia, unos años antes, nos empezaron a hacer solicitudes de qué pasa con el personal de salud, ¿verdad? Entonces ha sido muy, y bueno, y con la pandemia hizo así como un pico, ¿verdad? El tema y todavía. Entonces, por ahí hemos como también enfocado mucho de esto del cuidado colectivo, darle ese lugar a los rituales y de las artes, cómo se trabajan esos rituales, las transiciones, ciclos, la contemplación, esos espacios para procesar. En algunos momentos cuando podemos hacerlo también el elemento de naturaleza, porque en algunos hospitales de repente hay un jardín pequeño o hay un pequeño bosquecito, así, entonces cómo salimos también de esas paredes hacia estos lugares o incluso estando pues en las casas en algún momento durante esta pandemia, cómo conectamos con algún elemento de naturaleza. Pero yo también soy naturaleza, entonces, ¿verdad? Cómo eso nos devuelve otra vez espacios de vitalidad. Y, y el parar, ¿verdad? Al final de cuentas, parar este ratito para conectarnos con todo el potencial que desde las artes se pueden trabajar. Este es un texto que a mí siempre me encanta, es de Patricia Cardona, de un libro que se llama Cazador de Mariposas. Ella habla de la dramaturgia del bailarín y ella dice, en las culturas de tradición oral, el chamán es el mensajero entre ambos mundos. En nuestra sociedad moderna son los artistas, nos enseñan a pensar con los sentidos, con el corazón, con el intelecto.
Entonces, yo les quería compartir ese poquito, pero también me gustaría que luego entráramos ahí como más en una conversa, como cómo nos ha ido también transitando esos los entre artes y las. Gracias, Pamela. Bueno, Ángela y Leonardo me invitaron hoy a acompañarles en el lugar de transitar como moderadora, también entre tu experiencia y la de Elías, que llega en un ratito. Bueno, yo quería sí tender algunos puentes y comentarle a quienes nos escuchan desde la maestría que no es casualidad que los primeros que abrimos las pantallas somos quienes tenemos estas vivencias ya instauradas, transitadas, motorizadas, porque una de las cosas fundamentales que nos trae Pamela, nos trae desde el hacer, es que podemos reflexionar, investigar, sistematizar y teorizar sobre todos estos planteamientos, pero estos planteamientos empiezan en el cuerpo, empiezan en esa posibilidad de hacer la pausa, esa pausa que ella nos invitó es esa cosa sutil de reconocer incluso sensitivamente las variaciones en la piel que hay en nuestras manos. Eh, pero desde el sentir inicialmente y luego desde el percibir visualmente, luego desde el percibir olfativamente. Entonces es vinculado con el cuerpo, ya no solo desde esa mirada biomédica que estamos convocados, quienes estamos en el sector de salud y que vamos ahí como directa, casi que directa a esa vía, sino también esta propuesta desde la conexión de arte y salud es permitirnos otras formas, otras miradas de la realidad y de la capacidad de la percepción de la realidad y de la aproximación a la realidad. Pamela, yo en esto de ser también puente y a propósito de la experiencia, yo quería plantearte que nos ampliaras un poquito eso que comentaban en el tono, cómo el accionar incidió en el propio equipo de salud. O sea, si bien la primera propuesta está dirigida a los pacientes, al público que está en espera del ser atendido en el sector de salud, muchas de las personas que participaron en el video son personal de planta del equipo de salud. Y allí habían unos procesos de transformación. Yo sí quisiera que tú nos contaras un poquito más, porque justamente este equipo que está aquí en mi curso en la unidad curricular y apoyando el perfil de la unidad curricular, están convocados sobre todo desde el ámbito de salud. Entonces, ¿cómo esto incide? O cuál es tu experiencia? Además, tu experiencia estar en las doble mirada, ¿no? Porque tú eres psicóloga, pero tú eres personal de salud, pero también eres artista. Entonces, cuenta ahí un poquito más de esa experiencia, por favor. Bueno, ahorita me acuerdo de dos momentos como muy reveladores. Entonces, uno de ellos fue en este hospital psiquiátrico en el cual empezamos a trabajar con residentes, que son las personas que llevan viviendo ahí años, ¿verdad? Personas que tenían ahí viviendo 10 años. Entonces, comenzamos trabajando mucho el tema de la autonomía, ¿verdad? Yo lo trabajaba con mi otra compañera, que ella es de teatro, y a mí me tocaba también pues, la parte de la danza. Y una de como de los grandes aprendizajes es que, claro, yo llegué con unos mates, que yo que ahí sí vamos a trabajar en el piso, ¿verdad? Según yo. Y entonces llegamos con el grupo, la mayoría eran mujeres, ya mujeres como pienso yo, entre unos 30 y 60 años ahí. Y con eso y era como, no nos van a hacer acostarnos en el piso, ¿verdad? Entonces, claro, yo venía de mi bagaje, de la danza en ese momento, me daba como mis primeros pasos en la danza terapia. Entonces fue
todo una experiencia como muy interesante porque, ¿verdad? El psicólogo de eso me decía, ella no se va a acostar en el piso, ¿verdad? Una de las fisioterapeutas me dijo, jamás, ¿verdad? Entonces yo empecé como primero a indagar, bueno, pero ¿por qué? ¿Tienen una lesión, ¿verdad? ¿Qué sucede? No, no tienen ninguna lesión. Entonces, bueno, esa primera sesión fue toda una cosa porque era cómo organizar el cuerpo para acostarse en el piso, ¿verdad? Porque claro, si ya no había ninguna lesión o algo, ¿verdad? Más que uno dice, bueno, no, ¿verdad? Esto les va a hacer daño. Entonces, ¿verdad? Era ver cómo se organizaban, ¿verdad? Para entrar y para salir del piso. Y entonces, ¿verdad? Como que el personaje en ese momento, decía, no, jamás, esos señores no van a ir al piso. De hecho, me acuerdo de una anécdota que nos contaban, que era que, porque yo les decía, pero ¿qué pasa si alguna de ellas se cae? ¿Verdad? ¿Cómo se levanta? Entonces me decían, no, tiene que esperarse hasta que haya tal vez algún profesional en salud en ese momento y las levanta. ¿Verdad? Pero como estábamos trabajando el tema de autonomía, yo decía, pero eso es algo fundamental, porque claro, empezamos en el piso, luego ya gateamos y luego ya nos vamos incorporando, ¿verdad? Pero esa memoria, ¿verdad? Debe andar por ahí. Entonces, bueno, para no cansarlos con el cuento, como decimos aquí, al final de los primeros 4 meses, ya ellas pueden ir al piso y pueden salir del piso, ¿verdad? Y me acuerdo de una de ellas que era tal vez de las mayores que me decía, vea, profe, vea, y ¿verdad? Hacía, ¿verdad? Totalmente danza contemporánea en el sentido de que hasta hacía la espiral para ir y venir, ¿verdad? Y en ese momento la fisioterapeuta estaba asombrada como, bueno, ¿cómo se logró esto, verdad? Entonces, creo que también en eso estamos por el observar, ¿verdad? El observar que esto se está dando, ¿verdad? Y desde otra visión, que en ese momento era una visión pues más artística. Y en ese mismo centro también, después del segundo año de trabajar con el mismo grupo, los mismos funcionarios nos solicitaron que hiciéramos talleres con ellos, porque ¿verdad? Ya tal vez la persona que nada más la despertaban, ponían la ropa y ya vaya para allá, ¿verdad? Porque ellos viven ahí, era como que esa misma persona decía, "Mm, no, yo hoy no quiero usar el color azul, no hay por ahí algo verde. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Eso era como, no, no, póngase, no, yo quiero verde, ¿verdad? Entonces, hablando de este empoderamiento, esa autonomía, entonces ellos decían, porque entonces el personal, ¿cómo vamos a, ¿verdad? Interactuar en este nuevo contexto de una autonomía? Entonces fue como muy interesante porque ahí fue donde empezamos a trabajar más, ¿verdad? Con el porque mismo que nosotros tenemos que vivenciar esto, porque son las personas fuera las que lo vivencian, pero entonces yo cómo puedo comprender eso si no lo he pasado por el cuerpo. Entonces fue muy hermoso que en realidad se dio el mismo proceso, ¿verdad? Fue un poco orgánico. Y la otra también que me acuerdo fue en otro centro, ¿verdad? Entonces estábamos trabajando con adolescentes que tenían, digamos, tal vez iban por manejo de control de impulsos, o sea, son adolescentes que delinquen de alguna manera, tal vez golpeando a otra persona o tal vez roban algo, ¿verdad? Entonces es una cuestión de, en esas sesiones de control de impulsos, entonces estábamos trabajando como con juegos, un poco como esto del breakdance, ¿verdad? De cómo va la energía por el cuerpo, de cómo yo puedo, ¿verdad? De alguna manera tener esa energía, darla y recibirla, ¿verdad? Pero y entonces unas personas encargadas ese día, usualmente era la persona encargada en dar los permisos, ¿verdad? Pero ese día justo estaba en el taller. Entonces veo, se quitó la gabacha, porque aquí todavía, ¿verdad? Se usa gabacha. La gabacha es como esta bata blanca, ¿verdad? Que los profesionales de salud También lo usamos quita. acá. Ah, ok, súper. Entonces, ese hecho era muy importante porque era como, uy, ¿verdad? Porque no se pudo mover en libertad y entró en el juego, ¿verdad? A partir de esa sesión nos abrió las posibilidades para hacer un montón de trabajo. Entonces, algo que yo he como atestiguado tal vez es eso, que uno es, que uno se da ese chance de vivirlo, comprende muchas cosas, ¿verdad? También en el otro lado, aunque usted no haya vivenciado, tener como esa apertura y permite también esa otra visión, porque claro, yo lo estoy tal vez vivenciando desde la danza, pero esta persona
da una realimentación desde la pediatría o la medicina o la oncología que yo no sé porque no tengo ese conocimiento. Entonces ahí es donde también se van tejiendo más posibilidades todavía, ¿verdad? De repente hay una presa, entonces el oncólogo decía, mira, pero entonces esto lo podemos trabajar con esto, entonces claro, vámonos por ahí, entonces era como este juego de que tienen los cardúmenes, ¿verdad? Que sale un pececillo y todos, ¿verdad? Se van, entonces era muy interesante, pero creo que unas, como los puntos básicos era la vivencia. ¿Verdad? El vivenciarlo porque ahí es donde cobra sentido y donde uno dice, con razón estos chicos, ¿verdad? Pasó este proceso así, así, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Lo que cada persona vivencie, pero al menos estaban en esa grupalidad y también ha sido muy hermoso ese trabajo que no ha sido muy orgánico, como esta cuestión de quitarnos las gabachas, de entrar en el juego, de entrar en el círculo. Eso ha sido muy poderoso porque sí se nota incluso con la población como, ay, este también baila, o este también canta, o este también, ¿verdad? Quiere jugar. Entonces eso crea otro sentido de comunidad y de potenciar la salud desde otros lugares, ¿verdad? No sé si le contesté, Sí, pero, pero y se usted me me abre dice. otra pregunta. Bueno, hasta el momento solo hay comentarios, no hay preguntas de los estudiantes. Yo de verdad les voy a invitar a los estudiantes a que los que están por ahí, si no pueden abrir sus micrófonos, si pueden abrir sus micrófonos, sería óptimo, pero si no lo pueden abrir, al menos escribir acá por el chat. Pero te escuchaba y se me abría otra pregunta. Bueno, yo también trabajo dentro de un hospital y dentro de la Universidad de las Artes, y hay coincidencias, y por eso Ángela me trajo hoy para acá. Y también soy psicóloga y soy bailarina, ¿no? Y un poco en este avance o estos pasitos que vamos dando acá en Venezuela, también que me surge la pregunta, Mela, las resistencias bidireccionales, o sea, las resistencias dentro del sistema de salud para la permeabilidad de las artes y las resistencias del lado de las artes para permitirse trabajar desde el lado de salud. ¿Cómo ha sido la experiencia que tú has transitado, de la que eres parte, o de la historia, al menos en Costa Rica, que eres parte? Y para nosotros acá en Venezuela, que estamos, digamos, dando estos pasos, que no son pocos, que tampoco son nuevos, que tienen todo un recorrido, pero que seguimos pues dando la pelea. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué nos puedes compartir de eso? Bueno, yo creo que esos, como esos retos siempre están en cada proceso, ¿verdad? Como que siempre salen de alguna otra manera. Pero creo que tal vez uno de los primeros es que tanto la Caja como la Universidad Nacional son dos instituciones públicas. Por lo tanto, hay procesos burocráticos a veces un poco desafiantes, ¿verdad? Porque, bueno, a mí me toca como parte de esta gestión de los permisos, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo porque, ¿qué pasaba? Claro, nos abrían las puertas en una área de salud, pero de un pronto a otro cambiaban las jefaturas. Entonces había que comenzar de nuevo otra vez explicando, justificando por qué. Entonces, era a veces un poco, pues, cansado, ¿verdad? Usualmente, pues, en todos los lugares donde hemos llegado, creo que han abierto como las puertas, ya sea por curiosidad o porque realmente, ¿verdad? La persona como que, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Y que en ese sentido creo que buscar personas aliadas ha sido importante, ¿verdad? De repente que íbamos a ir a una jefatura, entonces, ¿verdad? No es lo mismo que vaya Pamela sola, ¿verdad? A que vaya tal con la psicóloga de ese departamento o con la médico de departamento. Entonces se trabajaba como en esa primera relación, ¿verdad? Usualmente. Antes de ir tal vez como a lugares de poder, ¿verdad? Más altos, al final necesitamos porque son quienes dan los permisos para, pero sí era, ¿verdad? Era un camino que en algunos años se volvía eso porque como aquí cambia el gobierno, entonces cambian las autoridades, entonces no está el doctor a cargo, el otro se pensiona, viene este nuevo, ¿verdad? Entonces era como, ¿verdad? ¿Cómo acomodar esto? Y muchas veces con estudiantes, ellos hacían o hacen su práctica profesional supervisada, entonces era como
también tenerles una plataforma fija para que puedan llevar un proceso, porque en una ocasión, solo una, ¿verdad? Me pasó que yo estaba como en otro lado, me llaman del hospital, véngase porque van a sacar a sus estudiantes, y yo, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Pero bueno, al final fue una cuestión ahí como de comunicación interna, ¿verdad? Como que no había llegado la información de la carta, entonces ya nadie sabía nada, entonces bueno, se pudo solucionar. Pero cositas así, ¿verdad? Que uno no quiere que eso suceda, porque digo, uno quiere que hayan procesos y que de alguna manera fluyan, ¿verdad? Al final ellos pues, ya pudieron continuar y ya, ¿verdad? Esas son como, por un lado, las que me acuerdo, y por el otro lado, tal vez bueno, y a veces que sí habían como preguntas como de otro lugar, como de poder de la salud, ¿verdad? Como inquietantes, como, ¿verdad? Como tal vez un médico, ¿verdad? Gerente de una parte, ¿verdad? Bueno, pero usted, ¿verdad? Uy, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos estas estructuras de poder? Yo siento que era como eso, como navegar las estructuras de poder que se dan en cualquier disciplina, pero por ejemplo, un hospital, por lo menos aquí uno sabe, bueno, al final, quiénes son las disciplinas que tienen más poder entre sí, hay que acudir y que no, ¿verdad? Entonces ya uno va creando como la estrategia para que todo eso fluya, pero creo que ahí también tenía que ver las personas aliadas, ¿verdad? Si había tal vez una trabajadora social que había tenido la experiencia, entonces, ¿verdad? A partir de ahí ese diálogo como disciplinario. Y por el otro lado, desde las artes, también, porque en algún momento incluso, digamos, habían personas que tal vez no querían participar porque en las bellas artes y las bellas artes no, hay otros espacios que no sea la galería, que no sea el escenario, que, ¿verdad? Hay como de todos los matices. Entonces, también como comprender que eso es así, ¿verdad? Y que no todas las personas de repente les interesa trabajar con ciertas temáticas. Y otro tema también que era el tema del cuidado, ¿verdad? Saber, bueno, llegamos hasta aquí, de aquí la psicóloga es la que se hace cargo, aquí la trabajadora social es la que se hace cargo, sobre todo cuando trabajamos con estudiantes. Y por otro lado, el reto era como nivel de, como cada propuesta, me acuerdo ahorita una que eran de estudiantes de arte y comunicación visual, entonces iban a hacer unas instalaciones en el espacio. Es que no es lo mismo hacer una instalación en una galería de arte que en un pasillo de hospital, porque claro, habían elementos o materiales que no pueden usar porque son materiales peligrosos en el sentido que tal vez forzos y hay como algún virus por ahí, te pueden, ¿verdad? Cuestiones así, ¿verdad? Y que los estudiantes se frustraban porque entonces iban cada semana con una propuesta nueva y no, eso tampoco se puede, no, pero ¿dónde? No podemos guindar nada, ¿verdad? No, ¿y a dónde va a estar nuestra pieza, por así decirlo? No podemos obstruir el paso porque si viene la camilla, porque viene la silla de ruedas, cuestiones así. Entonces también esos eran como esos retos que, ¿verdad? Que al final se lograban solucionar como con el diálogo y buscar que tenían que hablar con la arquitecta del hospital para poder hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces era muy interesante, ¿verdad? O a veces algunos daban tal vez algún producto, que tuviera algún contenido, ya sea gráfico o de palabras, entonces también, ¿verdad? Pasaba, por ejemplo, por las psicólogas o por las trabajadoras sociales, qué lenguaje, ¿verdad? ¿Cuál es la población, a la población meta a la que estamos, ¿verdad? Entregándonos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones creo que eso ha sido como lo menos personas que tal vez, ¿verdad? Yo creo que en las artes cada persona como que tiene como una curiosidad, una inquietud hacia algún lenguaje artístico. Entonces tal vez alguna persona no tenía tanta inquietud hacia la danza, pero cómo entonces se integraba a través de la escritura o a través del juego, entonces ese era como el otro reto que no creo que pase en el contexto de artes y salud, sino obviamente en el trabajo comunitario, en general, en la vida, ¿verdad? Cómo vamos encontrando cómo conectar los diferentes lenguajes artísticos, ¿verdad? Entonces, ahorita que me acuerdo, tal vez luego me acuerdo de más, porque Bien, sí son muchos retos. le voy a pasar la palabra a Ángela y voy a guardar una preguntita para más tarde luego de la intervención de Elías, porque hay elementos que están entrecruzados, aunque estemos en latitudes distintas, que están entrecruzados de las experiencias, por eso las voy a dejar ahí para que dialoguemos en un ratito con Elías. Le paso la palabra a Ángela.
Estás en la conexión. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Ángela. Ah, qué bueno. Bueno, mira, me parece súper maravilloso que hoy tengamos, hayamos comenzado con Pamela. Gracias, Pamela, de verdad. Vamos a seguir. Quisiera como vamos a ir profundizando contigo, porque hay un aspecto determinante, que es que con Marinera y contigo se da como un entrecruzamiento, no solo de dos instituciones, de la UNEARTE con la Universidad Nacional, sino con psicólogos artistas que en cada una, en distintas trayectorias, venían como haciendo cosas paralelamente. Yo recuerdo que Pamela, yo tuve contacto con Pamela primero por correo hace muchos años. Yo creo que Pamela, que no sé si tú te acuerdas, pero me enviaste un correo porque una profesora de Liudanza fue a Costa Rica, a tu universidad, y mientras ella estaba allá, nosotros todos esos años estuvimos haciendo un poco el trabajo que tú reflejas que ustedes reflejan en el video, con los trabajadores de salud, en los servicios de salud, y hay muchas coincidencias negra. Y mientras nosotros estábamos haciendo, hablaste con la profesora Miriam y la profesora Miriam nos puso en contacto. Sin embargo, yo me tardé como 10 años en responder ese correo porque nuestro trabajo fue una vorágine. Estaba en muchos lugares, fue un proyecto que creció con una velocidad y una complejidad. Es el proyecto del pueblo, la acción Serrano. Y luego, cuando ya las aguas bajaron y habíamos logrado cierta institucionalidad dentro de Ludanza, yo pude contestarte porque habíamos comenzado como UNEARTE. Ya con UNEARTE le estábamos intentando dar una institucionalidad, ya no solo como un proyecto de vinculación social, sino como una propuesta de formación de pregrado y posgrado. Y fue ahí cuando yo logré volverte a conectar y fue maravilloso saber que tú habías podido darle continuidad y que, porque, bueno, la dulzura de Pamela, la humildad de Pamela, la manera en que Pamela acerca su forma solo de reflexionar lo que hace, sino de cómo lo hace, ¿no? Ella nos ha mostrado cómo lo hace. Es que Pamela ha logrado en su país y en su universidad, en la Universidad Nacional de Costa Rica, una importante institucionalidad que a veces no se nota tan fácilmente. Por eso es que hoy hablábamos temprano, Marinera y yo, de todo lo que implica que en una universidad se sostengan proyectos que, como hemos visto, tiene una complejidad, por un lado, con los artistas y con el arte, y por otro lado, con la gente que trabaja en salud y fundamentalmente en los servicios de atención. Tiene una doble complejidad. Y cómo estar en medio de esas dos, porque es una propuesta intersectorial, no es solo interdisciplinario, que es intersectorial y eso genera mayores complejidades, como detrás de hay un trabajo de gestión, un trabajo de gestión inmenso, o que no solo eres artista, no solo eres solo, sino que eres tremenda gestora, porque lo que tú has logrado en la universidad es digno de aplaudirse. Nosotros, Marina, forma parte ahora, digamos, primero cuando ingresa, empieza como docente y ya hemos juntas contactado la dificultad que tiene que en una institucionalidad no solo se hagan actividades puntuales, sino que podamos crear institucionalidad, que podamos crear el área, que pueda no solo tener un poco de especialización en arte y salud, sino que puedan sostenerse en múltiples procesos. Así que, Pamela, muchas gracias, Mari, porque en ustedes está un entramado, no solo personas que estamos sosteniendo dentro de la universidad, sino que estamos como red empezando desde hace mucho tiempo a reconocernos y a apoyarnos mutuamente. Pamela, a mí me encanta siempre invitarla porque la verdad que con esa humildad y con esa sabiduría siempre ha estado presta para que en Venezuela podamos contar con ella. Gracias. Nada más quería tal vez agregar algo a lo que nos está contando Ángela. Y qué lindo que tocó esa parte de la historicidad, porque eso es muy importante. Ahorita que contaba esto, ¿verdad? Que tal vez hubo un contacto y después nos dejamos por un gran rato y después se volvió. Entonces, que tiene que ver mucho con este trabajo y son las redes, ¿verdad? Tanto las redes dentro de una sola institución como interinstitucionales, como nacionales, como internacionales. Creo que ahí también es un trabajo muy importante
y que de alguna manera ha servido de base para toda esta continuidad, digamos, de un proyecto como este. Y el trabajo también en colectivo, porque bueno, a mí me invitaron hoy, pero no solo yo, ¿verdad? Hay un montón de otras personas que se encargaron tal vez de hacer la primera formulación para que esto funcionara, para que esto quedara de una manera formal dentro de una institución como la Universidad Nacional. Y a través de las diferentes regulaciones del proyecto, como les digo, empezó con un proyecto que era una red, después Conexiones para la Creatividad, ahora se llama PAS, bueno, le llamamos PAS, que es Proyecto de Artes y quién sabe qué vendrá, tal vez yo no esté, pero en cada una de esas formulaciones siempre ha sido como ese trabajo en equipo y sobre todo el trabajo estudiantil, porque como pudieron apreciar cuando les conté acerca de de los dos procesos pilotos, fueron estudiantes, eran estudiantes de educación musical que estaban haciendo su licenciatura, entonces estaban haciendo su trabajo final de graduación desde estas dos propuestas en hospitales, eran diferentes, digamos, eran tres estudiantes que trabajaron en el hospital psiquiátrico y otros tres estudiantes en el otro hospital, y nosotras acompañando y aprendiendo también del proceso. Y de ahí hacia adelante, el tema del estudiantado ha sido grande, sobre todo en una institución pues, de educación, ¿verdad? Pública, de educación superior, porque también yo siento que ellos y ellas traen esa impronta de lo que está pasando en el momento de la actualización en temas que se deben hablar, que se deben trabajar. Entonces, nada más quería como hacer ese paréntesis porque, ¿verdad? En algún momento nos pusimos a hacer un listado de todos los estudiantes que han pasado y de todas las áreas artísticas, inclusive luego se nos fueron uniendo de psicología, de otras, de enfermería. También hace poquito un estudiante de otra universidad de psicología hizo también su trabajo final de graduación, una chica de enfermería. Entonces, creo que ese trabajo en red y colectivo es como lo que arma el tejido al final, ¿verdad? Lo que está por debajo para que todo esto pueda continuar. Sí, bueno, estreno, Pamela, no te veo. Es tremendo trabajo, mm, penetrar ambos espacios, de un lado y del otro. Em, Fíjense, ahora Ángel, confírmame y pasaríamos a ver un video donde Elías cuenta su experiencia, es un video cortito, y después pasaremos a la conversa donde volvemos a integrar. Em, yo me quedo con ganas de seguirte preguntando cosas también. Pero bueno, nos toca ahí como dividir la breve jornada académica entre las dos partes. Ajá. Ángela, ¿quién comparte el video? Confirma. Las cosas que estamos viendo son formas de accionar dentro de las universidades. En este caso, el caso de Costa Rica y Venezuela, el video que mencionó Pamela inicialmente es el video de la experiencia, la primera corte, del inicio de la formación de posgrado en arte y salud de la UNEARTE. Ella hizo mención de con ese video
le dábamos importancia y lugar al cuerpo, pero le dábamos importancia y lugar a los saberes múltiples de las personas que ahí estaban. Entonces vamos a ver la experiencia de uno de los primeros, de los egresados de las regiones del estado Lara. Marinera también es egresada de Arte y Salud, yo también soy egresada de Arte y Salud de UNEARTE, y vamos a ver la experiencia de Díaz, que también es egresado, en este caso, del estado Lara, de Arte y Salud de UNEARTE. Buenas, saludos, por aquí Elías González, bueno, psicólogo, psicodramatista y bueno, especialista en arte y salud de de UNEARTE y bueno, he hecho un poco de estudios que no está en el tema hablarlos hoy, pero todos relacionados al mundo del arte y de la salud. No, también primero agradecer a Gigantes del Sur, a Ángela, a todo el equipo por tomarme en cuenta para este trabajo, para esta socialización. Estoy haciendo un video, es decir, no me puedes preguntar nada ahorita en vivo, pero voy a estar y después me preguntas cosas porque solo lo hacemos por estos tipos de emergencias y crisis que sabemos vivimos aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, la dinámica va a ser tomarme algún tiempo referente a explicarles algunas acciones que se vienen haciendo aquí en Barquisimeto. Como les decía, estoy en Barquisimeto, Estado Lara, bueno, entre Barquisimeto y Caudare, y hemos estado haciendo actividades con el arte y la salud. Quiero compartirles, para empezar, un poco de lo que fue mi trabajo de grado. Este, y bueno, este trabajo que tiene que ver con nada más y nada menos que, se llama así, atravesar la colonialidad afectiva. Corazonando el cuidado es un socioencuentro afectivo. Bueno, fue hecho por mi persona, Elías González Mendoza, me tutorió el doctor César Araujo y esto lo llamé Hacer Descolonial para el título de especialista de arte y cultura del sur, mención arte y salud. Voy a ir entonces pasando las diapositivas para que ustedes puedan ver un poco. No voy a centrarme tanto en ella para más o menos manejar un tiempo prudencial, ¿no? Lo primero es, bueno, hablarle un poco del lugar de enunciación, que es América y Suramérica, ¿no? Que no fue descubierta, sino invadida y saqueada, donde hay un encubrimiento y hace posible una dominación del planeta desde toda esta colonialidad y modernidad que sucedieron en todo este tema, ¿no? Bueno, como narrador oral y escénico y cuentacuento, comienzo a decir al principio, por el principio es imposible comenzar como cuentero o psicólogo latinoamericano una historia de esa frase sin caer inmediatamente en una trampa USA eurocéntrica, ¿no? Por eso el trabajo se centró mucho en la decolonialidad y por supuesto en mi propia decolonialidad. Mignolo en 2013 nos habla que la decolonialidad requiere de desobediencia epistémica porque el pensamiento fronterizo es por definición pensar en exterioridad. Entonces, bueno, aquí vas a ver mucha desobediencia epistémica y académica, ¿no? Grofowell en el 2007 nos dice que el primer paso para decolonizar es nombrar, identificar con categorías quién es quién. Entonces yo aquí doy una vuelta por todo lo que yo fui, ¿no? O lo que soy, pero en unas etapas importantes desde la colonialidad del ser, la colonialidad del saber, ¿no? Donde explico algunas cosas que tuvieron que ver con mi autobiografía, con mi vida, y bueno, fue por lo menos las creaciones desde como psicólogo, haber estudiado psicología en la UCLA y haber pertenecido y medicalizado como un psicólogo más del sistema, que pueden ver que lleva una P, porque es ese orden social, psiquiátrico y psicológico hegemónico, ¿no? Que es ese orden. Yo también estuve allí dentro, me formaron bajo ese tema, pero bueno, hubo una evolución a algo que luego llamé oralidad salutogénica, que después lo vamos a ver. Igual el poliloco fue mi principio, ¿no? Aquí en Barquisimeto hay una universidad que se llama el Politécnico, se conoce como el Poliloco, y fue como que mi primera introducción a los estudios locos, pero raramente encontré esta locura que buscaba, sino que más bien me conseguí adulto serio tratando de buscar dinero siendo ingeniero. Entonces, eso hizo que dejara inmediatamente esos estudios. Un poco porque les decía que dejé el tema de hablar de investigación fue por los escritos que hemos estudiado en la universidad con el tema de la decolonialidad, y Tuhikwai Smith nos habla que la palabra investigación es probablemente una de las palabras más sucias del vocabulario indígena, ¿no? Entonces, prácticamente por eso, y bueno, y por otras cosas que también sabemos, dejamos de usar investigación en este hacer,
en este estudio. Y bueno, no es posible descolonizar sin una altersofía que responda a las formas otras de sentir. También me planteé la categoría de altersofía y la metodología de altersofía porque parece que están marcadas en los enunciados críticos de decolonialidad que buscaba para este momento, ¿no? Siempre el epísteme es el conocimiento válido, verdadero, universal, que el positivismo acostumbra a manejar y bueno, utilizamos la sofía que es verdadero y válido para el subalterno, ¿no? Para los que pensamos desde la frontera. ¿Ya qué pasó aquí? Ok, esta es altersofía que viene que nos da que nos da una visión diferente a la tradición moderna investigativa positivista. Me llevó a revisar nuevos conceptos, nuevas visiones, como el del buen vivir o Sumac Capsai, los estudios decoloniales, el sentir, pensar, corazonar, por supuesto la salud mental colectiva, la creatividad, la colonialidad del ser y el pensar alternativo. Eso es como la postura teórica de la altersofía en donde parto para trabajar con mi hacer decolonial. Hay unas acciones previas que me llamaron a interesar, o me interesó, mejor dicho, la postura que tomé, y ese fue un trabajo del 2016 de Bax, Tolkien y Corin, cuando la alegría entra al centro de salud, una experiencia de promoción de salud en Buenos Aires, Garzón, Bock y Hemming, hegemonía y contrahegemonía de la salud mental, una propuesta clínica placera en Paraguay, y el desarrollo del racionamiento creativo partiendo de una praxis pedagógica hermenéutica de niños 2012 aquí en Venezuela. Hay una problematización o una situación que es un trabajo planteado desde un acompañamiento terapéutico que llamé acción pedagógica peripatética, y ahí me pregunto cuál sería el corazonar asociado a ese periplo errante que yo lo llamé, ¿no? Después trabajé cómo se interpreta el corazonar, disculpa, del actor mediador, que en este caso soy yo, actor mediador de Colonial, sobre la relación del proyecto Acción Psicológica Peripatética, que voy a hablarles ahorita un poco de eso, y qué significados están asociados a las configuraciones corazonantes del actor de Colonial. Son como tres preguntas que me llevan y me conducen a todo este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en esas preguntas nacen unos periplos errantes que fueron la oralidad alternativa, o alterativa, mejor dicho, y hay un error, del 2000 al 2013, el aprecio drama del 2014 al 2016, atravesar rarezas del 2016 al 2010, Yaran psicocomunal desde 2020 al 2022, ahí es 2020, acabo de ver un error también, y bueno, luego parquesear en el 2022. Aquí está como la ruta peripatética. Esto fue desde el 2000, todo mi periplo, ¿no? Todo el caminar, tanto artístico, profesional, que me llevó hoy al ser peripatético que buscaba allí, ¿no? Ese primer momento del subcuentero, quienes me conocieron en esa época sabrían que era cuentacuento y mi seudónimo era subcuentero, había una oralidad alterativa, ¿no? Al principio comencé como un cuentero solamente, pero después me interesé de las comunidades y bueno, y el tema de rescatar el conocimiento del arte popular, la oralidad y por supuesto la experiencia de ser un agrodescendiente. Yo siempre digo que soy agrodescendiente, vengo de un campito llamado Los Cámagos, por allá en Pavia, en el estado Lara. Luego, ya para el 2014, como acá casi 15 años después de contar cuentos, entro entonces junto a la psicología, ya luego de estar bastante avanzado en la psicología, creo algo llamado aprecio de drama, y aquí yo me había estudiado a Moreno, había hecho el psicodrama, y bueno, genero desde el arte popular, el psicodrama, la psicología social, el yoga de la risa, y algunos autores de cambiar ese modelo biomédico que estaba dentro de mi cabeza y, y hegemónico desde la psicología. Luego me voy entonces un poco más a profundizar un poco más y me voy a atravesar rarezas. No es un error ortográfico, ahorita explico por qué lleva a atravesar con B alta, que es el título también de todo este ser. Atravesar fue como para mí un momento de quiebre en todo, ¿no? Porque aunque aprecio drama yo venía haciendo cosas bastante interesantes y como cuentero también venía cambiando algunas visiones desde un pensar otro, es en atravesar que entro a la salud mental colectiva, a la decolonialidad, a la desmanicomialidad, a la antipsiquiatría y a la psicología comunitaria, que bueno, eso me termina de explotar en cómo iba a ser las nuevas visiones entonces y cómo iba a trabajar, ¿no? Entonces entro al Yaran psicocomunitario, que viene un poco más desde la comunidad, de trabajar para el otro, de tener una mirada distinta, y bueno, ahí entro también en unos conceptos de la erótica social, ya voy a hablar un poquito más adelante con eso. Y finalmente en el 2022, luego de la pandemia, ya saliendo de la pandemia, entro a un proyecto llamado Parquesear,
que es mi práctica actual, que es caminar en las plazas. Esto se lleva a la par de estar formándome en UNEARTE. Yo entré en UNEARTE en el 2021 y bueno, con todo lo que ya venía manejando de los y de ese poner en acción sale el Parque SEAR o la acción psicológica peripatética, que es un acompañamiento terapéutico ambulante y descolonial, ¿no? Y bueno, aquí ya empiezo a trabajar con la psicología social de la salud, la interculturalidad, la decolonialidad, los estudios locos, los estudios culturales, las experiencias afrodescendientes, la psicología social comunitaria. Y bueno, aquí entro a Lancetti, Grofowell, Maturana, o sea, terminan de formar todo ese núcleo. De ahí sale, bueno, un poco mi ser peripatético y sale el grupo de apoyo mutuo de voces peripatéticas y sale el proyecto que ya les dije, es el colectivo Acción Psicológica Peripatética. Bueno, ahí vemos un poco ya cómo tendríamos que revisar esta metodología que ya les contaba, ¿no? Como mi nombre nos dice que se requiere la desobediencia epistémica, Grofowell nos invita a cuestionar el lugar del cual se habla y bueno, con toda esa visión en mi hacer colonial, planteé unas narrativas desde el autonarrar, el autocontemplar y el reflexionar configurativo. De aquí tomé mucha teoría de un pensador cubano-colombiano, que es Ortiz Ocaña, y Ortiz Ocaña, aunque no llama autonarrar, ni autocontemplar, ni reflexionar configurativo, tomo para mi autobiografía de estos tres términos que me parecieron interesantes, y entonces tenía, el reto que vi allí, era cómo iba a autonarrar o cómo iba a autocontemplar y cómo iba a lograr reflexionar configurativa. Para lo cual, en el autonarrar me busqué todo el tema de mis cuentos, fui leyendo los libros donde había publicado, fui buscando hechos importantes de mi historia en el cual podía construir con aquel momento y ver cómo desde ese momento y qué había allí y qué necesitaba para autonarrarme y ver espacios coloniales que se llevaban en ese tiempo y que, bueno, que por supuesto se tienen actualmente, pero que no se podían ver. El primer autorrelato, reviso El hombre de millón de palabras, un cuento que le escribo a mi papá cuando él muere, o sea, como 2 semanas luego de su muerte, y bueno, fue escrito por allí en el 2000, y bueno, ahí planteo todo el tema emocional y reviso esto. El autorrelato 2 ya habla un poco más del tema de la creatividad y de las experiencias creativas como narrador oral, ya cuando empiezo a viajar, ya cuando empiezo a hacer todo esto y empiezo a tener un poco de reconocimiento por las narraciones y todos estos elementos. Y el autorrelato 3 es un momento importante que fue en el 2021 en un barrio llamado José Félix Rivas en Barquisimeto, cuando un psiquiatra y antropólogo social, Agustín Barúa, logramos hacer un encuentro en un espacio de las hermanas misioneros, ya veníamos hablando de hace tiempo, desde Alames, pero es allí donde se hace este encuentro súper importante. Ya, bueno, aquí está la técnica. Utilizo una forma oportunidad de hacer con el maestro Carlos Raimundo, creador, que es como un psicodrama pequeñito, ¿no? Es como un mini psicodrama en donde utilizamos algún tipo de Playmobil, de muñecos, y bueno, ahí vemos el autocontemplar uno, que viene del primer cuento, ¿no? Ese encuentro con mi papá y cómo ese encuentro es periférico. Si ven la imagen de arriba, se dan cuenta que hay dos muñequitos y uno de blanco. El de blanco es de mi papá, el muñequito pequeño es el Elías de aquel momento y el de al lado es el Elías actual, ¿no? Entonces, ahí hay unas paletas de colores representando una matriz colonialidad, donde, bueno, se ven cosas como, por ejemplo, que en ese diálogo que yo empiezo a hacer allí, en ese juego para ver qué sale, entre toda la necesidad de estar con mi papá, me cuesta mucho decir que lo quiero y todo este tema eh, patriarcal y de lo afectivo, y bueno, se ven cosas interesantes allí, y se llama, luego hay una escena ideal que rompe o rematriza la mirada del vértice, y bueno, ya ahí ves cómo se rompe y hay un acercamiento llamado Descuadrando lo patriarcal como un tema bastante interesante. Bueno, les voy a contar solo esta porque hay varias, ¿no? Y entonces no me va a dar tiempo de poder explicarle todo. Bueno, el autocontemplar 2, que tiene que ver un poco, como les dije, con la creatividad, con ya el reconocimiento. Bueno, ahí pueden ver una foto cuando hacía música y el presidente Chávez, tenemos un acercamiento. Ya también el tema del trabajo con el Caimán de escenario, algunas cosas ahí interesantes. Y bueno, aquí hacemos también una tienda mágica, producto de una tienda mágica desde la misma estrategia. Y bueno, aquí con Agustín Barúa, en el tema de salud mental, hacemos también una especie de silla vacía, representando un diálogo de lo que se necesitaba de aquel intercambio y bueno, también desde lo de colonial. La tercera parte, que fue el reflexionar configurativo, entonces me lleva desde todo ese trabajo a ver unas categorías resultantes del autonarrar y el autocontemplar,
que se ve desde lo antiafectivo, lo patriarcal, la crisis civilizatoria, el tiempo, el deslenguaje, el cuerdismo y normalismo. En lo afectivo de colonial aparecieron cosas como acompañamiento, oralitura, atravesar rarezas, socioencuentros afectivos y lo yaránsico anánsico. Y es de que entre lo antiafectivo está lo patriarcal, le leo una. Ese hombre me repetía tantas veces su millón de palabras solo para que aprendiera un verbo que se usaba poco, pero con que estaba cansado en la acción, era el amar. Entonces, eso lo escribía en el cuento y ahí otra decía donde se rechazaba, invisibilizaba la presencia de las emociones en las relaciones íntimas de un hijo a su padre o de dos hombres, ya que según el mundo occidentalizado ese tipo de afectividad se relaciona a la feminidad, a la debilidad y al mundo privado, parte también de lo que se hacía en el autocontemplar. Y bueno, tomando a Kaufman que adquirir la masculinidad hegemónica producto del patriarcado es un proceso donde los hombres llegan a suprimir muchas emociones, necesidades y bueno, ahí se definen las categorías. Luego puedo hacerles llegar mi trabajo para que lo lean completo, cómo se generaron las categorías completamente y igual el tema en la crisis civilizatoria, en el tiempo, en el deslenguar, en el cuerdismo normalismo. Y en lo afectivo estuvo el acompañamiento. Por ejemplo, mi padre es mi figura masculina de cuidado y acompañamiento. Por ello, de mi corazón puedo relacionar ese rol a la figura de acompañamiento terapéutico. Ese día, Agustín ofreció un taller en la comunidad y llegué casi al finalizar la hora en la mañana, donde pude escuchar algunos puntos del acompañamiento terapéutico y su pensamiento sobre la clínica placera. Y en algunos espacios de receso pudimos intercambiar ideas sobre el tema que tenía un mes accionándose en caudal. La oralitura igual, socioencuentro efectivo, lo yaránsico, anánsico. Este tema fue bastante interesante porque Agustín traía un tema ya configurado de la erótica social, donde él decía que Eros es tomada aquí como la alegría, lo vitalizante, la amplitud y de ese método. Entonces yo, de esa misma alegría caribeña, le propuse cambiarle ese nombre de Eros porque era un dios todavía colonial y le propuse lo yarántico comunitario pensando de lo de colonial y bromeando de sus dioses eurocéntricos y le expliqué la cosmogonía africana que viajó de América y del Caribe, conocido como Nancy, o desde la venezolana, que era la Yara, que es una diosa venezolana, de ahí viene lo yaránsico, ¿no? De Yara, nuestra diosa Yara, y de Aranzi, ¿no? Y bueno, así igual me fui atravesando rarezas, que es el tema de para tratar esta subcategoría es necesario sentido de la palabra atravesar, que no refiere a un error ortográfico, sino que refiere a un neologismo que plantea buscarle un término más caribeño y más sonoro y más fácil a desinstitucionalizar o desmanicomializar. Tienes razón, creo que todos podemos seguir produciendo los sueños y las rarezas. Sería más fácil, creo que podemos construir desde un pensamiento fronterizo como lo encontraba Mignolio. ¿Por qué atravesar? Porque para mí es como un beso cuando alguien besa y atraviesa. Eso afectivo era lo que yo planteaba con ese término, con ese neologismo, que deberíamos afectar y besar a esta gente falta de cariño que los institucionalizaron y que los manicomializaron y que, bueno, rompiendo la frontera y las barreras, pudiéramos acercarnos a ellos. Y no hablo solo del manicomio físico de rejas, sino el manicomio mental. Entonces atravesamos esas realidades con afecto, escuchando. Ahí aparece entonces todo el tema de la salud mental colectiva y buen vivir como un elemento. Alguna foto de alguno de los cuentos mejor en otro espacio que tengo acá rapidito. Producto de todo este trabajo, lo que entonces hicimos en Barquisimeto. Ya vemos entonces que le hacemos una crítica al tema de la OMS, sobre el tema de lo que es salud, y bueno, proponemos el tema de acercarnos a la AMES, a la Medicina Social Colectiva Latinoamericana. Entonces esta Asociación de Medicina Social nos da otra nueva postura, que yo sé que ustedes están muy familiarizados con ellos, y desde esta crítica buscamos entonces toda la propuesta que nos dio el doctor Edmundo Granda, y todos esos grandes que han estado planteados desde ahí, evitando la enfermología, tanto la enfermología pública y la enfermología mental. La salud mental colectiva y buen vivir, como les mostré, que nos plantea perspectivas de la descolonización, desmanicomialización, desmercantilización, desbiologización, desmedicalización y despsiquiatrización, ¿no? Siempre pensando en que la libertad es terapéutica. ¿Qué podemos hacer nosotros si el encierro no cura la vida en comunidad? Sí, entonces darle un espacio a la comunidad. Entonces, teniendo una cotidianidad de altas desigualdades y vulnerabilidad, no podemos seguir haciendo la misma praxis, y mucho menos un accionar desde el arte y la salud. Entonces, ya estamos a tope de que la gente que se quiere a sí misma, ahora nos falta que nos preocupemos por lo demás. Cuando eres neutral ante las situaciones de injusticia, elige el lado del proceso, el lado del opresor, ¿no? Entonces, en tu práctica de solidaridad, basándonos en que ni la vida, ni la justicia social, ni los logros nacen del individualismo, que son resultados de lo colectivo, planteábamos que revisar en qué lugar te ubicas a ir, o sea, desde qué lugar en la asociación cuando vas a una comunidad, si vas desde un especialista, si vas desde tu título profesional o si vas desde un ser humano que busca transformación. ¿Qué le asignas a los encuentros y qué tipo de relaciones construyes allí? Vamos a unas lógicas de intercuidado vecinal que aprendimos con Agustín Maruga, psiquiatra que les hablé hace rato. Bueno, el tema que ya les comenté sobre la erótica social y bueno, la que hacemos en Venezuela, lo planteamos en Venezuela como yaránsico comunal, manejando entonces el tema de la alegría comunitaria,
un tema de cuidado, libertad comunitaria, diversidad psíquica. En eso planteo todo, cuidado, libertad, lo comunitario y la diversidad psíquica. Para lo cual entonces manejamos los temas de intercuidado, acercamiento, vinculación, acompañamiento. Ojo, este es un taller que puedo explicarles después de esto, simplemente se los estoy contando para poder llegar a esto, a reconocer a los personajes que tenemos trabajando y haciendo algo como la protestoterapia, creo que está mal escrito allí, la vanguardia psiquiátrica de liberación, esto es Argenis Jiménez, un gran luchador social que tenemos acá y que lucha desde su vanguardia por la represión de los psiquiátricos. Ahí, bueno, hay todo un elemento que lo apoya, de cerca nadie es normal, que pensamos nosotros, como Gaetano Veloso en su canción. Y bueno, nos planteamos también con Alfredo Moffat, que nos decía: quien no se siente cuidado no puede cuidar, o dicho de otra forma, quien no se siente cuidado maltrata. Lo pensamos entonces como una locura, o como locura el activismo, desde la rabia, el amor y el activismo. Y es aquí donde formamos entonces nuestro trabajo, que se dan desde la academia, lo que hemos trabajado en la academia, entonces ya lo llevamos a la acción. Planetarios es un colectivo de psicólogos que intentamos hacer otra praxis más comunitaria, más diferente al modelo biomédico, que ya lo habíamos hablado. Y bueno, construimos lo que es el proyecto de ley salud mental comunitaria, que se aprobó en noviembre del año pasado. Generamos un programa de radio donde educamos desde la salud mental colectiva. Se llama Planetario, van a ver muchos planetarios, quizás haciéndole un homenaje a aquella frase noventera de una paciente que estuvo en un programa de televisión, esto cuando realizaban alerta, no sé, cerrada, lo tengo por ahí, pero le perdí el dato ahorita, en donde decía: yo no estoy loca, yo lo que estoy es planetaria. Entonces nosotros nos tomamos el planetario como una reivindicación también a la visión loca, ¿no? Al orgullo loco y a los estudios locos. La acción psicológica peripatética, que fue la que les expliqué, que es una estrategia psicosocial, que bueno, caminamos por el parque, utilizamos una configuración heurística con un poco de referentes como el psicodrama, la terapia breve, la terapia narrativa, el acompañamiento terapéutico. Tenemos a Moreno que escribía en los primeros años, en 1908-1921, el psicodrama se desarrollaba en la vida, en la calle, en los parques, en los lugares. No teníamos entonces escenarios para el psicodrama. Eso es la primera visión con que arrancamos. El equipo de Batterson, que bueno, por supuesto, manejó nada más y nada menos que antropólogos, psicólogos, psiquiatras y bueno, toda esta visión del MRI. La terapia narrativa de White y Erickson, donde la persona es la persona y el problema es el problema. Todo el trabajo de Antonio Lacetti con la clínica peripatética, el trabajo de Nacho Coller en la psicología peripatética en España, la terapia peripatética del grupo de Demetrio Franco en Brasil. Bueno, los gringos también pensaban que había inventado algo, pero los gringos venían haciendo algo parecido, que es caminar y hablar en la terapia en sus espacios y en sus bosques. Y bueno, los bancos de la alegría en África, el psicoanálisis en la plaza de Brasil, la clínica placera de Agustín Barúa. Todo esto lleva entonces al Parque SEAR, que es una caminabilidad terapéutica, que es lo que actualmente hacemos, ¿no? Una acción psicológica de acompañamiento, de conversación, de escucha, de psicoterapia, donde la salud creativa está con el caminar, el ejercicio y bueno, el ambiente como espacio público y restaurador de bienestar. Y vemos algunas fotos donde, bueno, esto es lo que hacemos cuando caminamos. Aprovechamos un poco la técnica que les utilicé, también lo utilizamos en el parque. También he hecho un poco de terapia breve y estratégica, esto es en Margarita, Punta Arenas, si no me equivoco. Es una de las clínicas que más me gusta hacer. Bueno, como psicólogo aplicado al deporte también trabajo en espacios no convencionales. Bueno, aquí tenemos todo el trabajo de teatros y universidades. Y la risa como un factor de protección, disculpen, en la promoción de salud mental. Y bueno, esto también lo hacemos por aquí. Y eso es todo, amigos. Bueno, espero haber cumplido con lo que pensaban y presentarles un poco sobre cómo fue el transitar de mi vida previo a la academia, en la academia y en lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces estos proyectos académicos, tanto en Ciranda, en UNEARTE, en las universidades aliadas, deben, en mi entender, salir a la calle y transformar. Y pueden hacerme todas las preguntas que quieran y en otro momento estoy seguro que podemos hablar con más profundidad de esto. Un abrazo, se les quiere. Qué bueno. No sé si anda por allí ya Elías. Sí, Sí, te veo. Sí, sí, ya estoy por aquí. Lo que sí me gustaría ver si me pueden aceptar, acabo de mandar otra invitación para aparecer por la computadora, porque estoy por el teléfono, pero ya estoy por aquí escuchando. No, no ha llegado la solicitud, Elías. Vuelve a enviar. bueno, mientras Elías comenta, y que bueno, bienvenido Elías, es importante comentar que como ven, Elías también no solo es un investigador, sino un activista social,
Y como Pamela lo plantea, son múltiples las formas de insurgir en los espacios. El tema del arte y la salud es un espacio que tiene una múltiples formas de asumirse y eso tiene mucho que ver con las historias nuestras de vida. La insurgencia existe en el arte cuando llega al campo de la salud. Ya, Elías, tú nos avisas. Bueno, tranquilo, voy por acá. ¿Ven? ¿Me escuchan? Sí, Elías, no sé si quieres ir leyendo estos comentarios que están acá en el chat o te los voy contando sobre todo el Por último de... favor. Ajá, Patricia Cataño nos dice, me parece bien importante cómo Alejandro, en este caso se trata de ti, desde su experiencia y su recorrido nos muestra con tanta soltura, con lo de la soltura, que no es difícil entretejer los elementos teóricos que dan soporte a estas experiencias y le dan la profundidad para enraizarse y poder trascender, viendo para quienes venimos sumándonos a estas iniciativas formadoras de coloniales, nuestroamericanas, nuestro-venezolanas. Gracias por mostrarnos esta faceta de los ciranderos, van construyendo saludos de la cotidianidad. Bueno, yo creo que es un arte lo logrado Elías entre mexicanos, dando a todos esos teóricos que realmente es una profundidad importantísima y de verdad lo haces con mucha soltura. Te paso la palabra, Elías. Bueno, vale, muchas gracias. Es una de las cosas bonitas que está pasando en Latinoamérica y que Ciranda está bebiendo de todo el proyecto. Debo confesar que mucho de este entretejido de investigación fue gracias a la tesis de Ángela. Quien tenga la oportunidad de ver el recorrido también que Ángela mostró en el 2020, si no me equivoco, en un arte, van a poder ver un recorrido también, yo creo que 10 veces más complejo que el mío, porque es todo un trabajo de años, no, no estoy hablando de edad, sino de experiencia en el trabajo comunitario y dedicado completamente a este movimiento. Entonces, leer su trabajo me hizo creerme, por eso un proceso colonial, que yo, bueno, yo contaba cuenticos, como una vez me dijo un profesor en la universidad, ¿tú vas a seguir contando cuenticos o vas a ser psicólogo? Y este tipo de violencias nos las entramos al día a día y bueno, nos colocan en una frontera en la cual el saber es el hegemónico, eurocéntrico, y nosotros tenemos cosas que decir. Entonces, es importante entender que este trabajo tan hermoso que está pasando en una educación descolonial, nos está llevando a producir estas cosas que bueno, puede parecer egocéntrico hablar lo mismo, pero también pasa por elemento en que puede inspirar a mucha gente a hacer categorías porque no es una pretensión de un saber global, sino ubicarnos en un lugar de enunciación que nos lleva a pensar otro, a pensar nuestra propia filosofía latinoamericana. A pesar, yo soy de un pueblito de aquí de Pavia y me siento en una psicología paviense, no tanto neoyorquina ni mayamera. Una de las escuelas que me ha inspirado mucho es la escuela de Palo Alto en California, nunca he estado allá. Entonces yo llamo que mi psicología es de palo bajo, no llego a ese nivel. ¿Sabes? Es en un sitio allá de Pavia y llena de chivos y llena de gente humilde y mi psicología debe ser así. Igual mi trato en el arte y la cultura. Y salud, por supuesto. Bien, fíjate, yo quiero dar tu propuesta con la de Pamela, porque ambos plantean, y es una cosa transversal, que esto pasa es por la vivencia. Elías además nos muestra una propuesta que él mismo cuestiona como investigación, pero que es profundamente compleja de estudio que parte del sí mismo y que parte de conexión vital. Cuando Ángela propone en esta unidad curricular los relatos de vida, los relatos de experiencia, yo quiero conectar con lo que nos ha mostrado hoy Elías, porque como bien él mismo dice, no son cuenticos. Es decir, podemos caer en la subestimación, pero realmente cuánto no solo de la historia personal, de la historia cultural, nos transmitimos a través de los relatos. Y a veces subestimamos eso, que es una práctica profundamente ancestral
de estudio, de investigación, de conocimiento, de sistematización y de transferencia. En la propuesta de Elías, acá en términos de estudiantes de maestría, tiene unos enlaces y unos entrevistados súper interesantes. No sé si todos están claro todo lo que él conecta técnica teóricamente para dar una propuesta final, pero me pregunto incluso para los estudiantes que están aquí acompañándonos si hay dudas o inquietudes al respecto, porque bueno, me parece súper interesante lo que propone. Y otra cosa que propone Elías es, bueno, no tenerle miedo a los neologismos, ¿no? Pero quienes somos psicólogos y estudiamos semiología, los neologismos hacen parte de esa mirada que miramos de eso que miramos con suspicacia, ¿no? O sea, ¿qué implica el neologismo? El neologismo implica trascender los criterios de lo ya establecido y allá, permitirnos crear. Y una de las cosas que tú apuestas dentro de lo que nos presentas hoy es creación de varias categorías que tú mismo dices no son errores ortográficos, son neologismos absoluta y profundamente intencionados. Oye, gracias por ese apoyo, porque he sido muy atacado en general en la ciencia como psicodramatista. El audio. El audio. Ajá. Cuando yo planteo estos neologismos, he sido muy atacado en esa universidad, en las universidades tradicionales, pero un poco me atreví en este trabajo. Quien ha leído a Ortiz Ocaña en el tema de la desobediencia epistémica, él habla de, por ejemplo, la conversa alterativa. Yo no coloqué autoconversar, hasta abusando, y hace poco hablaba con Ortiz Ocaña y se lo mostraba, le decía, mira, me tomé la libertad de, asumiendo que ya la que vamos diciendo, que hay que hacer una transformación y buscar nuestros propios métodos para ser coloniales y para contactar los saberes otros. Entonces que yo decía, bueno, yo no voy a buscar a otra persona, o sea, primero tengo que hacer conversas conmigo. Por ejemplo, lo que les contaba del primer cuento, de la primera narración, y que luego, cuando puedan ver el trabajo, van a ver que yo lo elaboro cuando hago una configuración de cómo no le pude decir en ese juego a mi papá que lo amo, que tiene aproximadamente 20 años muerto. O sea, y si lo traía acá, a pesar de un juego, el propio patriarcado, el propio machismo, el propio todo eso, no me lo planteaba. Entonces, cosas como esas me fui dando cuenta que para poder decolonizar y para poder hablar de otras cosas, hay que ponerle nombres nuevos. Entonces allí hasta con una persona que admiro, que fue el creador de la psiquiatría Laza, Agustín Barúa, me atrevo a decir, eso de erótica todavía me sigue dando un dios por allá eurocéntrico, porque no le colocamos y jugar a saberes otros y a saberes que no nos den vergüenza, como Yara. Entonces, gracias por eso, porque sé que el tema de la metodología en la maestría siempre para buscar metodología. Entonces, a veces nos alejamos de las metodologías las metodologías feministas, las metodologías decoloniales, etcétera, etcétera. Yo le voy a pasar la palabra a Patricia y luego está Ángela en la cola. Adelante, Patricia. Patricia, ¿estás ahí? Por aquí tengo que tienes la manito levantada. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? No me voy a atrever a prender la cámara hoy porque he tenido una conexión patética. Debo tener fastidiadísimo al anfitrión, entra y sale, de verdad. Ha estado malísima la conexión hoy. Sin embargo, yo sí quería aportar un par de detalles allí, ¿no? En primera, lo que pude realmente concienciar la intervención de la compañera Pamela, yo quiero rescatar el hecho de que muchas veces nosotros queremos innovar, hacer cosas
distintas, poder llevar eso que nosotros sabemos que está falta a la gente, pero que no hallamos por dónde, y entonces perdemos mucho tiempo en tratar de diseñar la estrategia correcta. Y hay veces no se trata solo de diseñar la estrategia correcta, como ella muy bien lo decía, sino de lanzarse y comenzar a construir con gente. Porque muchas veces no es lo que uno piensa que puede aportar y que necesita la gente. Es también escuchar eso que la gente tiene para decirnos, para poder hacer ese equipo que necesita hacer la transformación en salud en un espacio específico. Eso por un lado, que me parece bien interesante que en algún momento ella dijo, de esos instantes fugaces en que lamentablemente eh, no, no pude escucharla completa, de esos momentos fugaces en los que ella pudo hablar, rescato mucho eso, de que a veces nos complicamos mucho en el tema ontológico, en el tema de cómo construyo que no es complejo, o que sí es complejo, pero que no es tan difícil, pues, pero que de repente lo más importante a veces es la vivencia con la gente, porque hay cosas que nosotros podemos precisar que son las que realmente nos ayudan a ser los indicadores y los transformadores de las situaciones, los que de repente como que despiertan a la gente y activan la transformación. Eso por un lado. Y con Alejandro, de verdad que estoy súper fascinada de todo lo que vi allí, todo ese bagaje, todo ese recorrido. Hoy dijo Caña, que nos venimos ayer de una clase de seminario, en la que nos decían que era demasiado difícil apostarle a la decolonialidad, que es muy difícil construir colonialidad, porque desde la metodología siempre tenemos la intención de hacer decolonialidad y cuando vamos a la práctica terminamos haciendo un pasticho metodológico porque utilizamos las mismas cosas que tradicionalmente tenemos. De hecho, la ponente decía, somos muy decoloniales, pero a la hora de la chiquita buscamos la vacuna, haciendo referencia a lo que nos acaba de pasar con la tragedia de lo que fue el COVID-19. Entonces, de verdad que me gusta muchísimo que pudiésemos de repente tener la oportunidad de ese material que él presentó allí, verificar los cuadros, las variables, cómo lo hizo, qué construyó, para que sea nuestro referente, porque nos acaban de decir, en serio que sí, nos acaban de decir ayer, solamente es posible hacer grietas coloniales, no les llamaron así. Mostrar que se puede construir un camino de colonial, y viene Alejandro hoy, y rapidito, relajado, con mucho dominio, con mucha solidez, épale, y esto por aquí, esto va por allá, y y Ortiz Ocaña, y vine y le di 3 patadas a lo que decía la academia, y aquí estoy muy de colonial. Entonces, de verdad que me parece bien interesante, aplaudo mucho todas estas iniciativas, y bueno, pues agradecida enormemente porque nos lo presentaron el día de hoy. Muchas gracias. Ángela. Bueno, disculpe, yo quiero como comentar ya para que puedan hablar otros de los maestrantes, pero es que un poco lo que quiero mostrar es que en las cirandas hay algo en común, que es que hay algo del arrojo creador que te permite mostrar la piel. O sea, un poco lo que hicimos, mostrar el cuerpo y después con relato contar nuestra historia, contar lo que nos sucede y asumir que salir de la zona del no ser es también poder volver a nuestras voces, poder decir, porque es decir, de los pueblos que fueron aplacados y oprimidos, fue también aplacado la posibilidad de decir nuestras propias historias. Hay una memoria que nosotros vamos a ir reconstruyendo, que no es solo personal, porque cuando reconstruimos nuestras historias hay unos procesos históricos y sociales que están también encarnados en nuestras propias vidas. Entonces hay algo del arrojo creador que no es solo para producir arte, hay algo del arrojo creador que también es para producir salud, para producir investigación, para producir formas de hacer y saber que tienen que tener la valentía de un cirandero de exponer la piel. Gracias. Fíjense, antes de, ya nos quedan poquititos minutos, no veo aquí unos comentarios, pero yo sí voy a conectar una de la propuesta de la experiencia de Pamela con la de Elías y con la de Ángela y con la mía, sé que de muchos de los que están aquí, y de las cirandas, que tiene que ver con esta noción fundamental del cuidado. Entendiendo, pero el cuidado de esta mirada
de arte y salud, de alguna manera se reentiende de infinitas formas posibles. Entonces, por ejemplo, hablamos cuidado de sí, autocuidado, cuidado del otro, intercuidado, cuidados de nosotros, cuidados colectivos, cocuidados, poéticas del cuidado. Son diversas nociones. Todas estas nociones, Son cuidados. cuidados, todas estas nociones, desde la Patagonia hasta México, por allá, las prácticas, las experiencias de arte y salud cruzan, proponen, no solo proponen acciones, sino también proponen comprensiones sobre eso. Hoy, tanto Elías como Pamela hablaron en sus ponencias sobre los cuidados. Y yo, entendiendo que esto es un elemento fundamental dentro de la concepción y la praxis de salud colectiva y que estamos en este momento convocados a una maestría donde los 10 estudiantes que están aquí son estudiantes de la maestría en salud colectiva. Yo quiero en estos minutos que nos quedan invitarles a ustedes que le pongamos énfasis a esto de cuál es desde las experiencias que ustedes tienen ese aporte, ese énfasis al alma de los cuidados en su amplitud. Les paso la palabra. Bueno, no sé, escucho a Pamela o arranco, no sé. Dale, Seguro. Ok. Bueno, respondo dos cositas previas que me encantó una categoría que la participante decía, pasticho epistémico. Wow, eso es para estudiarlo. Nosotros manejamos populismo epistémico o grofover al populismo epistémico, pero permíteme decirte que pasticho epistémico está fabuloso para hablar de 10 tesis. Ángel hablaba del tema que nos deslenguaron, nos quitaron la lengua y nos silenciaron muchos años en ese cubrimiento que se nos hizo con la conquista. Y bueno, el momento de comenzar a hablar desde fronteras. Yo siempre pregunto a mis estudiantes y en general, ¿cómo te estás cuidando? Es una pregunta que me encanta hacer desde el principio. Hasta los que estamos en salud nos interesa cuidar a otros, pero no cuidarnos desde el anticuidado. Cuando nos invitan a estos espacios, principal fundamento en el que yo acepto invitaciones es por hasta cuidar estos estudios nuevos que estamos haciendo. Mi visión mucho más de trabajo lo entrego ya en próximos días, creo que en 2 días, entrego la tesis doctoral que va hacia un trabajo de protestoterapia, que es un personaje de la Clara, y el tema de cómo en su hacer, que es súper interesante, está haciendo una protesta con una pancarta en la cabeza y plantea buscar voces de esos que aún siguen estando en el psiquiatra. Y línea colonial y desmanicomial me ha llevado a trabajar el encierro, el aislamiento y el cuidado. Entonces, en cualquier espacio, sea académico, sea clínico, sea cuando camino en las plazas, cuando vieron el tema peripatético o el parqueseo, van a ver que todo está transversalizado por cuidar y cuidarse, que es para mí algo fundamental en el arte y la salud. Ese es el aporte que puedo invitar primero a esa pregunta de revisión de cómo te estás cuidando y cómo te estás cuidando en tu hacer de colonial, cómo te estás cuidando para llegar a esta clase, cómo te estás cuidando para escucharme, cómo te estás cuidando en general. Entonces, no apartarse de esa mirada y de esa postura que muy bien sale para este cierre. Pamela. gracias, Elías, pero creo que Pedro levantó la mano. No sé si va Pedro, tal vez primero. Doctor Pedro Alcalá, ¿nos quiere comentar algo, doctor?
El cirandero Pedro Alcalá. Cirandero. Ah, no se está No sé echando, si está. Mari. Dale, Si Pamela. quieres, Exacto, después cerramos con el doctor. Ok, súper. Bueno, yo coincido con el doctor Elías. Hay como también varios niveles, tal vez, en el que se trabajan estos temas. Por un lado, pues esta cuestión del autocuidado y también como en los diferentes contextos, porque también el contexto artístico hay muchos descuidados, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? O hay mucha violencia también, entonces traer este tema también al contexto, bueno, nosotros le decimos mucho el cuidado de A Pamela, a Marinera y por supuesto a Elías que nos habló en margariteño, pues porque para decir todo lo que digo, pues no había otro idioma sino margariteño porque nos dijo muchas cosas que implica haber leído alrededor de 200 libros, pero no habérselos leído solamente, sino dominarlos. Y yo quisiera resaltar algo que dijo Marinera, que, ¿verdad, Pamela? En varias oportunidades resaltó los cuidados. Y los cuidados integrales es una categoría importante de la salud colectiva. Y quizás lo diferencia y lo desmedicaliza de la atención primaria en salud. Otra cosa importante fue que Marinera hizo una pregunta bien importante que, bueno, que yo creo que no tiene múltiples respuestas y ninguna será conclusiva, que es cuáles son las resistencias que hay desde la salud hacia las artes y cuál es la resistencia que queda de las artes a la salud, porque eso es la colonial. Y yo creo que tenemos que tener nosotros presentes y eso lo repito yo como un mantra siempre, nosotros somos pueblos conquistados, colonizados y colonializados. Y que además 531 años de encaramiento, dijo Elías, eso lo dijo Dussel hace, bueno, cuando se cumplieron los 500 años de enmascaramiento. Y que nosotros no nos vamos a poder decolonialmente, si habrá grietas coloniales en nosotros, pero sí tenemos que hacer ese esfuerzo por cambiar la gramática. Por ejemplo, yo, como Elías, y yo soy un provocador de oficio, yo creo que la palabra insurgir, como la palabra reducción, me van a disculpar todos, las damas y los caballeros, creo que está muy puteada en nuestro país. Y yo digo que desde donde es desde el sur como una realidad territorial, también desde el sur como una metáfora. Y entonces nosotros debemos ser surgentes, es decir, gentes del sur, porque eso es lo que somos. Y tenemos que tratar mucho esa cuestión colonial, porque a cada rato se nos aparece. Bueno, no es para menos. Si tenemos 531 años colonizados y colonizados, siempre va a aparecer. Pero creo que es importante los aportes que se han dado hoy. Y estaba pensando, porque yo no aprovecho para hacer, hay un amigo que me critica mucho porque que hago muchos legos. Siempre que estoy en una situación como la de esta tarde, voy armando un lego. Y esta mañana la profesora Mari Ramos me invita a que preparara algo para hablar dentro de unos 12 días de la nuevas gestiones en salud colectiva. Y me parece importantísimo lo que se ha dicho hoy, que nuevos gestores en salud colectiva vamos a tener que aprender a gestionar
desde el arte, por ejemplo, para promoverla, gestionar desde el arte para prevenir las enfermedades, gestionar desde el arte para recuperar la salud y gestionar el arte para rehabilitar la salud y el cuerpo como unidad dialéctica cuerpo-mente. Bueno, y que el poder constituido, estoy convencido de eso, el poder constituido sea muy conservador o sea muy revolucionario, termina siendo un poder conservador y se hace poder opresor. Dejémoslo hasta ahí. Gracias, Pedro. Sí, doctor. Porque el doctor es coniano. Sí. Y el bautizo también, ¿no? Pero me quedo con el bautizo y no con el otro bautizo. Bueno, sabe que aquí le comento. En artes, utilizamos más que el docente o el profesor el término maestro. Y como para referirnos a esa gente, la admiramos. Para mí, en lo poco que coincido con usted entra dentro de mis maestros. En términos de la admiración por la capacidad que tiene para la coherencia, la conexión y la transmisión. Crítica, además, de lo que estamos planteando y de lo que nos ocupa. Patricia, los semióticos se hace urgente, necesitamos resignificar nuestro lenguaje y rescatar las palabras para que nuestra comunicación nos empodere y no nos siga atando a la luz. Entonces, una discusión porque empezamos los semióticos, estamos en el uroboros, ¿no? En la culebra que se muerde la cola. O sea, lo mismo hablar de semiótico también es entrar en el mismo sistema. Digamos, es una complejidad, como dijo Pedro, es una cosa muy compleja poder trascender el lugar de la colonialidad. Pero creo que una de las cosas que los aportes fundamentales que nos dejan hoy, que nos compartieron hoy, tanto Pamela como Elías, parte del lugar de enunciación. Cuando trabajamos en salud, el lugar de enunciación está desde el aquí, desde lo vivenciado, desde su diálogo, que todavía a 20 años del fallecimiento de su padre es un diálogo que todavía está vigente, y eso además atraviesa sus preguntas, como sus preguntas es parte de su mirada que lo constituye hoy, o eso con lo que nos invitó Melbrí, la sesión, que es tan significativo como darnos cuenta de la diferencia de texturas que hay a lo largo de nuestras manos, incluso si están hidratadas, si no están hidratadas, si tienen pecas, si no tienen pecas, pero es el darnos cuenta de nosotros mismos, darnos cuenta de nuestro sensorio, pero nuestro sensorio integrado afectivamente. Y finalmente superar eso que instaura, por ejemplo, el modelo biomédico, que es la separación mente-cuerpo, la separación de lo individual con lo colectivo, que entre tantos dualismos que están profundamente instaurados, y que podamos no solo ir más allá, o bien ir más allá de la pregunta, para que desde la pregunta, desde el cuestionamiento, empezamos a encontrar posibilidades útiles. Bueno, con eso mi participación, y le cedo la palabra a Ángela, y no sé si Elías o Pamela quieren cerrar con más. Cierro por acá y paso palabra a Ángela. Mari, muchísimas gracias. De verdad que, como vieron, esto es un entramado cirandero. Nosotros, más que la noción de una magistral, lo que es entrar todas las posibilidades entre nosotros, nos vamos influyendo unos a otros, unos vamos inspirando a otros. O sea, un poco la ciranda es un efecto
también como de motivarnos y de acompañarnos, ¿no? Un poco pensando en lo del lenguaje, porque el tema del colonialismo es que está diciendo que hay que, como en esto del clase, ¿no? Estar como muy atentos a también esta cosa persecutoria del lenguaje, porque las palabras están marcadas por los procesos coloniales, porque obviamente el idioma en su particularidad está cargado de esa connotación. Ahora, ¿qué hacemos con nosotros con eso? Poco pensando en lo peripético de la propuesta de Elías. Es una propuesta aristotélica, pero es otra propuesta, o sea, es otra propuesta encarnada en la experiencia de Elías, encarnada en ponerse frente a la playa, hay otra connotación. Es por eso que el arrojo creador es también como nosotros podemos rodarnos del lugar, inclusive con las mismas palabras, porque la noción también que se repensa, la noción de salud, o sea, aquí estamos en una permanente reflexión de todo. Ahora, con tranquilidad, un poco lo que invita a las cirandas y por ejemplo, la escucha que teníamos atenta, como dice Mari, desde la piel, desde lo sensible, de escuchar a una Pamela que fue introduciéndonos, que nos fue llevando, y luego un Elías que entra en turbulento, que entra en, digamos, formas de decir lo mismo con lenguajes distintos, o decir cosas distintas con lenguajes comunes. O sea, como nosotros, desde el mismo lenguaje, con el mismo arrojo creador, reinventarnos. Y es ahí, por eso que yo digo, hacer cirandero es un acto de valentía, es un acto de valentía donde hacer lo que hacemos implica confrontar y cotidianamente tener permanentemente resistencias y seguir y continuar. Y eso pasa por propia resistencia porque la colonia también está dentro de nosotros y nosotras. Yo quería comentar también a los participantes de la maestría que teniendo que, bueno, que estas clases son como de muchas personas, muchas voces, es como más bien motivarlos a que se cirandeen, que nos demos lugar. Estamos hablando de la Universidad de la Salud, que va a ser muy difícil que esta tome un protagonismo así de buenas a primeras, eso va a llevar su tiempo, pero sí saber que están con nosotros, que estamos ahí y que nosotros les vamos a estar como si grandes motivándoles constantemente a que hagan investigación, que planteen unos recorridos creativos a la vez. Entonces, pensando un poco que las clases abiertas son con la posibilidad con este grupo grande, saber también que en el grupo WhatsApp pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas, porque aquí nadie lo sabe todo. Aquí estamos todos aprendiendo a la vez. En la bella. Yo, ahora que estábamos como conversando con esto de las palabras, siempre se me hacen más, ¿verdad? Soy como un poco más lenta en algunos procesos, ¿verdad? Entonces, como que, ¿verdad? Pero me acordé justo y que tenía un librito de años, había ido una de las experiencias para mí más profundas que me han pasado en Córdoba, Argentina, en un seminario de movimiento auténtico con Karin Fleischner y bueno, fue como sumergirme en aguas profundas, ¿verdad? Como el segundo de ellos que estoy haciendo aquí, además ya como la ruca, o sea, no podía como tomar un taxi y irme a mi casa, básicamente, ¿verdad? Porque quería como salir corriendo en algún momento, porque era muy profundo. En ese lugar, Zarco Sierra, hay un grupo de, ¿verdad? De personas que escriben, que tiene una feria, digamos, literaria ahí, y uno de los libros que me resuenan en este momento se llama Que la noche nos encuentre viajando, de Alejandro Raymond. Y ustedes han visto que usualmente en todos los libros que uno compra tienen como esta cuestión de los derechos del autor, ¿verdad? Y todo eso. Y de querer leerlos, este es el de este libro. Para este libro no se hizo ningún depósito ni se acató ninguna ley. Por lo tanto, sus derechos se van haciendo solitos y quieren crecer. Así que puede ser prestado, regalado, compartido, leído en voz alta, reproducido, olvidado, fotocopiado, pintado, cantado, fundido y quemado. Si quieren avisarme, háganlo. Y me pareció hermoso como esta libertad. Y la primera mitad dice: la vida es un poema que se va
improvisando. Y la última hoja dice, improvisando, la vida es un poema que va. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pamela, por compartirnos esta tarde. Gracias, Ángela, también por la invitación.